esto es un centro de abastecimiento de venta controlada de los productos regulados que da el gobierno mensualmente. La libreta de abastecimiento. Libreta de abastecimiento. Ah, miren, aquí está arroz, granos, aceite, azúcar. Y dígame algo, ¿eso alcanza para el mes? Porque aquí se frena todo, aquí estamos frenados, aquí nos han puesto a nosotros una cosa así para que veamos lo que ellos nada más que quieren que uno vea. Pero yo no quería trabajar para el Estado, yo quiero trabajar para mí, cobramos un impuesto. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y bueno amigos, como lo vieron en el título del video, hoy los traje a un país muy enigmático. Y es que sí amigos, los he traído a Cuba. Estamos en La Habana y estoy justo al frente del Capitolio, un edificio emblemático aquí en el centro de La Habana, que como ustedes lo pueden ver, está totalmente remodelado, está impecable el edificio. Si tú solo vienes a este lugar de aquí y te tomas la foto, dirías que Cuba está espectacular. Pero no precisamente, porque caminando hacia este lugar nos conseguimos con una Cuba totalmente diferente a lo que muestra ese edificio recién remodelado. Y eso es lo que le quiero traer a ustedes amigos, la realidad de Cuba, lo que vive el cubano, qué es lo que ocurre en este país, qué es lo que se sufre, cómo es que vive el cubano. ¿Es mentira lo que dicen? ¿Es verdad? ¿Es exageración? O por el contrario, lo que nos cuentan ni siquiera llega a una realidad. Vehículos de Cuba, señores. Estos son Ladas, viejos Chevys y Ford de los años 50. Bueno amigos, aunque lo crean o no, hay un emblemático arco que te indica que estás entrando como al barrio chino aquí en Cuba. Amigos, miren, cuando ustedes vean este símbolo aquí, esto significa que este edificio tiene habitaciones para arrendar a los turistas para poder cobrarles en divisas. Es solo para turistas porque tienes que pagar en divisas. Y este es el símbolo que representa eso. Y ustedes dirán, qué maravilloso que ese hotel pueda cobrar en divisas a los turistas y así la gente se rebusca de una mejor manera aquí en Cuba. Y no, no es precisamente así. Y es que esos hoteles trabajan para el Estado. O sea, todo lo que genera ese hotel es dado al Estado y solo una parte de eso se lo queda la persona que alquila las habitaciones. Aquí hay un claro ejemplo de las dos formas de arrendar aquí. Tienes el azul y tienes este que es el rojo que dice rento por horas en moneda nacional. Aquí sí pueden venir los cubanos a rentar un cuarto o una habitación, pero los que son en azul, como los que les conté anteriormente, y este de aquí solo es en divisa. Bueno, una cosa que sí se complica estando aquí en Cuba es que no hay servicio de internet. Hemos conseguido lo de las tarjetas de ETEXA para poder tener internet por momentos o por horas. Estamos justo buscando eso, estamos en una avenida que según lo que investigamos hay una por aquí cerca. Vamos a ver si la conseguimos para mostrarles cómo es todo eso, cuánto cuesta y poder tener internet. Bueno amigos, miren, llegamos al sitio, está aquí, esto es ETEXA y esta es la fila de personas, todos estos que están sentados acá, todas estas personas que están sentadas acá van a entrar a comprar también la tarjeta de internet. Entonces bueno, tenemos que hacer esta pequeña fila aquí para comprar el internet y ya se los muestro. Bueno, ya tenemos por lo menos 20 minutos o más esperando y no vemos que se mueva nada. Y esto es solo para tener internet por un tiempo limitado. Bueno, no les voy a mentir, duré más de media hora esperando allí a ver si avanzaba la cosa, pero no, la verdad es que eso no avanza. Solo hay dos personas atendiendo, entonces la fila de gente es interminable y se me va a terminar el día. Son pocos días los que estoy aquí en Cuba y los quiero aprovechar al máximo. Voy a ver si mañana intento comprar la tarjeta para mostrársela, pero hoy ha sido imposible. Primero para encontrar el sitio porque no están en todos lados, no están en cada esquina. Así que también es difícil por esa parte conseguirlos, aparte sin GPS. Entonces la verdad es que es poco práctico tener un teléfono celular aquí, porque si vas a tener que hacer eso cada vez que quieras acceder a internet, como que no
Bueno amigos, justo ahora estoy detrás de una plaza. Esto es como una plaza, este lugar de aquí, y ustedes pueden ver y van a ver las personas que tienen aquí sus teléfonos en la mano. Es porque esto es un punto de acceso a internet con estas tarjetas que vende la compañía Texa, que es la única manera de poder acceder a internet aquí en Cuba. En Cuba no hay internet particular de que tú vayas a contratar un servicio para tu casa particular. No, lo común aquí es comprar esas tarjetas que de hace 4 o 5 años para acá están disponibles. Ni siquiera han estado todo el tiempo, sino tienen unos 4 o 5 años que llegaron aquí a Cuba, y van a poder ver las personas con sus laptops, con sus teléfonos celulares para poder acceder a internet. Ustedes me dirán, bueno, pero por lo menos tienen acceso a internet. Pero ustedes se imaginan en sus países donde están acostumbrados a tener internet en sus casas, en la comodidad de sus casas, tener que venir a una plaza, y no en todas está disponible, solo en algunas, para poder acceder a internet. Imagínense trabajar de esa manera, imagínense estudiar de esa manera, o tener un poco de ocio de esa manera, tener que venir a una plaza. Todas estas personas aquí tienen sus teléfonos en la mano por eso, y justo hay una persona aquí a la derecha que tiene su laptop y está accediendo a internet. Y miren, todo el mundo está aquí concentrado en sus teléfonos, porque es la única manera que tienen de acceder a internet. Todas estas personas están aquí por el mismo motivo. Y ojo que no vayan a pensar que es gratis. Recuerden que le dije que eso tiene un precio. Esas tarjetas hay que comprarlas y son bastante caras. Por lo que he averiguado, lo que pasa es que bueno, hemos intentado comprarlas y es que no hay manera. La fila de gente es interminable, todos los días es igual. No es fácil obtenerlas por la cantidad de personas que quieren acceder a ellas, y que no hay suficiente como para todos, porque ayer fuimos en una hora y había mucha gente. Esperamos de grabar otras cosas mientras que bajaba la cola, y cuando fuimos ya no habían. Entonces, por lo que podemos entender es que hay un cupo limitado de tarjetas diarias. Hay otra manera de, creo que solo está disponible para los cubanos, de que pueden tener internet en sus teléfonos móviles sin necesidad de la tarjeta. Pero además de ser muy costoso, es muy baja la cantidad de datos móviles que les dan, y ellos dicen que para acceder a un video o descargar simplemente una foto no da lo que les dan mínimamente, no llega para descargar ni siquiera. En el tiempo que dura descargando se terminan de consumir lo que les queda y es poco práctico, y por consiguiente optan es por comprar las tarjetas porque es lo más práctico. Porque las tarjetas, el límite que tienen es de tiempo, o sea, te dan 1 hora por ejemplo en algunas tarjetas para poder acceder a internet. Hoy justamente estoy volviendo a ir a un sitio de estos donde venden las tarjetas, estos lugares de Texas, a ver si logramos conseguir comprarlas finalmente para enseñárselas, saber bien exactamente el precio, de cuánto cuesta, cómo es el funcionamiento exactamente, para que ustedes lo puedan ver. Bueno, y hoy está peor que ayer, hay mucha más cantidad de personas, es la hora del mediodía aquí, y este es el lugar, señores. Vamos a acercarnos. Vamos a hacer la pregunta. Bien. Allá adentro dice Texa por ahí. Vamos a hacer la pregunta. Si cualquier cosa va... Dile. Ok amigos, aquí investigando bien, yo estoy grabando y yo no sé si me van a decir algo o no. Miren, tienes dos opciones, o las tarjetas, que hay una tarjeta de 1 hora por 1 CUC, hay otra tarjeta de 5 horas por 5 CUC. Esas son dos opciones que tiene uno como extranjero para obtener internet. Y hay otra que tiene, es un chip, compras una línea normal de teléfono que vale 40 CUC, o sea 40 dólares una línea de teléfono, y te viene con 10 CUC de saldo, y eso te va a durar dependiendo del uso que le des. Seguimos la tarjeta, este es el usuario, y aquí raspando esto tienes el código para acceder a esa red. Y estas tarjetas, aparte de utilizarlas en el teléfono, en las redes wifi de las plazas, también las puedes utilizar en estas computadoras que hay en las empresas de Texa, que también las puedes utilizar con internet, con el acceso a la tarjeta. Bueno, y me vine a la plaza donde estuvimos pasando hace rato, donde está toda la gente conectada, y supongo que aquí hay un punto de internet donde me voy a poder conectar con la tarjeta. Les voy a dar el ejemplo, pero antes de eso, de mostrarles cómo se hace para conectar y todo lo demás, aquí tengo un CUC. Miren, esto equivale a $1 aquí en Cuba. Existen dos tipos de moneda aquí en Cuba: el CUC, que es el que tengo en mi mano, y el CUP, que es el peso cubano normal. A este se le denomina peso convertible y equivale a 25 CUP. Yo he estado utilizando el CUC porque es el que utilizan la mayoría de los extranjeros cuando vienen a Cuba. Es más fácil para tú determinar que un CUC es $1 y tienes una mejor idea de cuánto valen las cosas. Lo que puede pasar es que te puedan estafar de cierta manera cuando pagas con CUC
y te devuelven CUP, que vale muchísimo menos. Y es en lo que tienes que tener mucho cuidado cuando vengas a Cuba y pagues con CUC. El vuelto que te vayan a dar, porque imagínense, porque un CUC, como les dije, son 25 CUP, así que mucho cuidado con eso. La forma de identificar los billetes es fácil. Miren, por ejemplo, los pesos convertibles te dice peso convertible, y además las imágenes son monumentos, son solo monumentos, no van a aparecer caras de ningún tipo. Y en el CUP, que es el peso cubano, van a aparecer los rostros de los líderes de aquí, el Che Guevara, Fidel Castro, José Martí, van a aparecer ese tipo de caras, no van a ser monumentos. Y además dice peso cubano. Fíjense que la tarjeta en sí tiene una fecha de caducidad, o sea, si no la usas antes del 22 de febrero del 2021, ya no la vas a poder usar. Pero bueno, tienes bastante tiempo para usarla, es un año y unos meses, desde el momento en que la compré, que es diciembre del 2019. Estamos a diciembre del 2019. Otra cosa que debes tomar en cuenta es que fíjense aquí lo que dice, que vence en 30 días a partir de que accedes al internet por primera vez. O sea, tienes que consumirte estas 5 horas de internet en los próximos 30 días, si no, no vas a poder consumir el total. Así que por más que hayas comprado la tarjeta, no la puedes usar el tiempo que te dé la gana, ni en el transcurso de tiempo que quieras. No, si la empezaste a usar hoy, tienes 30 días a partir de hoy de utilizar esas 5 horas de internet. Obviamente 5 horas me las consumo yo en una tarde de ocio en mi casa, sentado en el sofá, sin ningún tipo de restricciones. Aquí no, aquí te tienes que venir a una plaza a pasar calor, como estoy yo en este momento, como estamos nosotros en este momento, llevando sol en una plaza para poder acceder al internet, que tenemos que usarlo de una manera bien aprovechada para sacarle el mejor rendimiento hasta 5 horas de internet. Ok, amigos, fíjense, aquí tenemos ya la red wifi. Dice ETEX aquí y nos pide un usuario y una contraseña. Entonces tenemos que ponerle de usuario ese número que está allí de primero. Vamos a colocarle el número y ahora tenemos que raspar la tarjeta y colocarle el número. Voy a raspar la tarjeta y se lo colocamos. Ok, amigos, ya coloqué la contraseña, ya raspé mi número por aquí, miren, son bastantes números. Y ahora le vamos a dar a aceptar. Vamos a ver qué ocurre. Usted está conectado, o sea, fíjense lo que dice, usted está conectado. Dice usuario tal, tiempo consumido 10 segundos de 5 horas. Fíjense cómo están empezando a llegar las notificaciones justo ahora. Notificaciones de WhatsApp, de YouTube. Entonces fíjense, ya tenemos conectado y nos va diciendo el tiempo que llevamos consumiendo y el tiempo que tenemos en total de la tarjeta, amigos. Y así, amigos, es que puedes utilizar el internet en Cuba en una plaza. Y yo sé que a muchos le debe dar curiosidad cuál es la velocidad de internet aquí. Entonces me metí en la aplicación que utilizo para ver la velocidad del internet que estoy usando. Vamos a ver, fíjense que aquí dice Texa, si lo logran ver. Vamos a esperar que inicie. Bueno, dio un total de bajada de 1.76 y de subida de 2.25, pero para nada constante. Fíjense que hasta el principio nos dio error, pero bueno, para tener una idea. Amigos, otra curiosidad es que iba a intentar darle internet, compartir internet por el teléfono, porque mi iPhone tiene la opción de compartir mi internet. Y fíjense que aquí el punto de acceso, que sería la opción para poder compartir, está totalmente bloqueada. Miren, el proveedor del servicio no da la opción de tú poder compartir el internet con otra persona. Así que, amigos, esto no es del todo práctico, ni rápido, ni fiable. O sea, es lo que hay. Bueno, amigos, me están comentando que en este sitio ahorita hay puré de tomate, ¿verdad? Puré de tomate rebajado. Normalmente está en 1.35 y lo rebajaron a 0.85, y bueno, la gente viene a aprovechar la oferta para comprar esos productos. Están haciendo su colita allí y tienen otros productos también rebajados a buen precio, y por eso la gente se pone aquí a hacer la cola. Y aquí, bueno, llega la gente, van preguntando quién es el último para hacer la cola. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué la gente tiene que hacer esa cola para conseguir los productos y aprovechar esos precios. Y es porque aquí en Cuba pues el dinero no alcanza para mucho, la gente no gana mucho dinero. Aquí las personas ganan son 20 CUC al mes, o sea, estamos hablando de $20 mensuales. La gente tiene que sobrevivir aquí con $20 mensuales, que es el sueldo mensual de lo que les paga el gobierno. ¿Cuál es tu nombre? Hugo. Mira, aquí estoy con Hugo, que bueno, estuvimos pasando por ahí y estamos conversando aquí. Hugo trabaja de albañil, eres albañil, haces de todo. Haces de todo, ahorita estás pintando. Ahorita estás pintando este edificio. Sí. ¿Y cuánto te pagan por pintar este edificio? No, yo cobro 4.000 pesos al mes. 4.000 pesos al mes. ¿Pero porque le trabajas solo a este edificio? No, a los tres. O sea, le trabaja a una persona que tiene varios edificios. Sí.
Ok. 3 restaurantes. Y por mantenerlos te pagan 4.000 pesos al mes. Es bastante. Sí, sí. Más o menos. ¿Cuánto serían CUC? Eso en CUC. 160 por ahí más. 160 CUC. ¿Y eso te da para vivir al mes? Más o menos. Más o menos. ¿Y la familia? No, ya para eso no alcanza. Solo para no, ti. no, para mí no, Para aportar en la casa. Para aportar en la casa. Para aportar en la casa. O sea, tendría que trabajar todo. Sí, sí, en la casa todo el mundo trabaja. ¿Y cuántos son, de tu familia, cuántos miembros son? Ahora somos 4. 4 miembros. Aquí en La Habana. ¿Y los Tengo- 4 trabajan? No, 2 nada más trabajan. Nosotros son menores. Ah, ok, son tus hijos. No, no son hijos míos, son hijos míos. Ok. Pero tú ayudas en... Claro, claro, la comida, todo lo compro. Claro. ¿Qué es lo más difícil para ti de vivir en Cuba? Para mí de vivir en Cuba lo más difícil es el cambio de monedas. Que están circulando 3 monedas a la misma vez y la tuya no tiene valor. Con el mismo peso cubano que me pagan a mí, entonces tengo que coger y comprarle prácticamente a este mismo país otra moneda que tiene el circulando inventado. Con lo que te paga a ti, Claro. tienes que cambiar eso para otra moneda. Claro, Y ya ahí el cambio es malo. el cambio malo es 1,25. Un peso 1,25. por 25 cubanos. O sea, eso sería un CUC. Por 25 cubanos. Y por ejemplo, si se te daña el refrigerador de la casa, ¿qué haces? Pero de mi hermano, salir y buscar a una gente que quiera tirarse un cable y que lo arregle y ya tú sabes que se cobra muchísimo. Impensable. Bueno, espero que mejore todo. Para todos. Que esté muy bien, un placer conocerle. Bueno amigos, ustedes escucharon las declaraciones de ese cubano común que trabaja albañilería, de que para él es lo más difícil de vivir aquí en Cuba, y como ustedes lo escucharon es la economía. O sea, la economía es la desgracia, como quien dice, de este país, porque la gente pasa trabajo para poder conseguir el dinero, para poder mantenerse mensualmente aquí. Lo consiguen hacer, sí, porque tú no ves a personas muriéndose de hambre en las calles de Cuba, no lo ves. Mentiría si les dijese eso, pero sí que las personas tienen que hacer milagros para poder sobrevivir mes a mes con lo básico, porque viven con lo mínimo posible. Fíjense que la preocupación de ellos es que no se les dañe el refrigerador o algún electrodoméstico necesario en la casa, porque saben que van a tener que pagar demasiado dinero, se van a tener que endeudar para poder arreglarlo, para que alguien se los arregle. Es algo que les causa demasiada preocupación, y como dice el señor mismo en la entrevista, ellos no pueden pensar en que este mes van a ahorrar para comprarse uno nuevo o algo así, porque es imposible, o sea, no lo pueden hacer.